¿De dónde viene este sentimiento de que hay un ser superior, un Dios, a quien debemos adorar si queremos buscar una dirección en la vida? ¿Qué podemos decir sobre el miedo a la muerte, la necesidad de corregir nuestros errores y la salvación del alma? El sentimiento religioso es algo presente en todas las culturas, en todas las épocas y en todos los lugares de la tierra. Los rituales religiosos, las intersecciones por los muertos, los sacrificios de animales, las ofrendas, las oraciones, los libros sagrados y una multitud de dioses pueblan las más remotas civilizaciones y continúan presentes en nuestra era moderna. ¿Qué puede y debe hacer el ser humano para acercarse a Dios? El hombre se acerca a Dios por medio de Jesucristo y lo hace a través de una vida de oración, a través de la lectura regular de la palabra de Dios, a través de la participación del culto público, donde se une a otras personas en la búsqueda de la presencia de Dios. No tendría mucho sentido si la religión existiera simplemente para apaciguar a los dioses y protegernos contra el temor a la muerte. La salvación del ser humano es algo más profundo que eso. Es la posibilidad de vivir una vida plena, ahora y por toda la eternidad. Es sobre esto que vamos a hablar en el programa de hoy. Queremos darte una cordial bienvenida aquí, a La Vida Ahora. Las palabras, los discursos pueden mover al mundo y hasta provocar una revolución. Ciertamente, los políticos carismáticos que inflaman las multitudes con sus declaraciones pueden representar un peligro o quizá una esperanza para cualquier país. Es posible que te lo hayas encontrado muchas veces y en diversos lugares. Predicadores que anuncian su mensaje en voz alta, jóvenes y personas no tan jóvenes tratando de entregar esos panfletos que apelan a tu primera impresión con un breve mensaje de contenido bíblico, sin olvidarnos de aquellos que cuentan a viva voz lo que ellos llaman sus testimonios donde quiera que se les dé la oportunidad. ¿Cuál es el mensaje tan importante que les anima? ¿Por qué predican en medio del pueblo de las multitudes? Lo que motiva a una persona a predicar en una plaza pública, como hacía John Bunyan, es el amor a Dios, el amor a los perdidos, el sentido de la gran comisión. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y ciertamente, la plaza es un local en donde las personas llegan y salen y siempre habrá oídos atentos a la predicación del Evangelio. Luego, hay que aprovechar la oportunidad y predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿No será que las personas ponen atención a las palabras que ellos enuncian? En su opinión, ¿estarán ellos perdiendo su tiempo? No, la gente no está perdiendo el tiempo al predicar en la plaza. Parece que la gente no le está poniendo atención, pero siempre habrá alguien que necesite ese mensaje hace tiempo. Luego, nunca se pierde tiempo al predicar el Evangelio, sea en una plaza, sea en una calle concurrida, sea en un estadio. Donde sea que el Evangelio se predique, va a producir resultados para la gloria de Dios, para la salvación de los perdidos. Las preguntas anteriores están siempre presentes en aquellos que se ven a veces amenazados por tales anunciadores que portan buenas y malas noticias. Las malas noticias son muchas veces presentaciones enfáticas del castigo, el juicio de Dios sobre los pecados. Pueden amenazar a sus oyentes con las plagas del infierno. Si el infierno existe, también existe la salvación eterna. Pero la salvación del ser humano es algo más profundo que una liberación del miedo a la muerte y del fuego del infierno. La salvación en la fe cristiana es la posibilidad de vivir una vida plena, ahora
y por toda la eternidad. La salvación en la reconciliación de Dios con el universo y con el ser humano. Y queremos ponerlo en ese orden. Dios que se reconcilia con la criatura, porque si no se sigue ese orden, no tenemos ninguna base para pensar que el hombre y la mujer tienen algún interés en buscar a Dios. En efecto, la primera reacción del hombre, pillado en falta en el huerto del Edén, fue la de esconderse de la presencia y el escrutinio divinos, y la tendencia ha seguido hasta hoy en los descendientes de Adán y Eva. ¿Por qué las personas buscan escapar y tratan de esconderse ante la presencia de aquel de quien no se pueden escapar? En nuestro próximo segmento continuaremos con este tema sobre la tendencia humana a esconderse cuando se hace algo errado. Continúa entre tanto en la sintonía de este canal, aquí en La Vida Ahora. Estamos presentando La Vida Ahora. Recibe cada día por correo electrónico. Ahora tú puedes recibir los mensajes de cada día todos los días por correo electrónico. No dejes de recibir esos mensajes especiales. Entra en nuestro sitio ministerioreforma.com/email/ y haga su suscripción. Menos de 30 segundos y listo. Reciba su devocional cada día por correo electrónico hoy mismo. Ansiedad es preocupación exagerada, prisa, angustia, miedo. La ansiedad roba la alegría, quita la paz, el brillo. Consume la vida de a poco. Vivan sin preocupación frente a la presencia de Dios, porque Él les cuidará. Volvemos a presentar La Vida Ahora. ¿Qué creen los cristianos con relación a la salvación? ¿Será que habrá solución para el ser humano que vive en su constante error? ¿Qué pasa por la mente humana cuando se trata de esconder todo lo malo de su existencia? ¿Por qué las personas tienen la tendencia a esconderse cuando hacen algo malo? Al esconderse, ¿disminuyen los efectos de su error? ¿Cómo podemos saber si una persona que cometió un error se va a recuperar? Queremos enfatizar aquí también la parte espiritual del problema del pecado y de la fuga del ser humano. La salvación comienza con el nuevo nacimiento. No dejan de sorprender la maravilla y el asombro que produce en los padres, e incluso en enfermeras y médicos, el nacimiento de una nueva criatura. Porque, a pesar de ser para ellos un acto rutinario, el nacimiento de una criatura sigue siendo un milagro y un portento. Sin embargo, es más sorprendente lo que plantea el Evangelio de Juan, cuando nos habla del nuevo nacimiento como la etapa inicial de la salvación. Nicodemo, que así se llamaba este hombre acusado por muchas inquietudes, se encuentra con Jesús, el Salvador. Dándose cuenta del real problema de Nicodemo, le dice: Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Jesús aclara este concepto y dice: Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga: todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así son también todos los que nacen del Espíritu. No, Jesús no está hablando de un nuevo nacimiento físico. Eso no es posible. En lugar de ello, Jesús está señalando a un nuevo comienzo. Porque, como seres humanos, tuvimos un comienzo en Adán, y fue un buen comienzo, pero arruinado por el pecado. Lo que ahora necesitamos es un nuevo comienzo, en el cual las cosas viejas pertenezcan al pasado y lleguen las cosas que son nuevas. Este asunto que Jesús trató con Nicodemo sobre el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo significa entonces nacer de arriba, nacer de lo alto, nacer de Dios, nacer del Espíritu. No es algo que el hombre produce en sí mismo, no es una reforma exterior, no es solo un cambio de hábitos, es una operación eficaz, sobrenatural y soberana del Espíritu Santo, cambiando las disposiciones íntimas de nuestra alma. Es tener, por lo tanto, un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva vida, es ser nueva criatura. Tenemos una indicación directa y también una respuesta al significado del nuevo nacimiento en este mismo Evangelio de Juan. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. No existe aquí una herencia racial ni cultural, ni mucho menos religiosa, que pueda servir como base para una incorporación a la familia de Dios. Pedro, el apóstol, también tiene algo que decir sobre este asunto. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva, pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente. El apóstol afirma que una persona entra en la familia de Dios mediante la muerte y la resurrección de Cristo y por medio de la fe. Ahora vamos a hacer una breve pausa. Vamos a volver a hablar y a seguir este interesante tema en un momento. Continúa entre tanto en la sintonía de La Vida Ahora. Estamos presentando La Vida Ahora. Recibe cada día por correo electrónico. Ahora tú puedes recibir los mensajes de cada día todos los días por correo electrónico. No dejes de recibir esos mensajes especiales. Entra en nuestro sitio ministerioreforma.com/email/ y haga su suscripción. Menos de 30 segundos y listo. Reciba su devocional cada día por correo electrónico hoy mismo. Volvemos a presentar La Vida Ahora. ¿Qué creen los cristianos en cuanto a la salvación? Este es el tema en nuestro programa La Vida Ahora de hoy. Toda la obra de la salvación del ser humano es de iniciativa divina, porque Dios planta en nuestros corazones la fe salvadora, que según la carta a los Efesios es don de Dios. Es la semilla de la palabra, bajo la obra del Espíritu Santo, la que engendra la nueva vida y produce este nuevo nacimiento que dejó tan sorprendido a Nicodemo. Es solo después de eso que podemos decir que estamos unidos a Cristo. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona.
Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Uno identifica a una persona que verdaderamente nació de nuevo por sus frutos, por el cambio de su carácter, por el cambio de su conducta, por la manera diferente como él habla, como actúa, reacciona. Entonces, no es solo adoptar ciertos preceptos o principios religiosos o memorizar ciertos aspectos de la doctrina que él abraza, porque es posible que la persona lo haga sin que haya un cambio de vida, un cambio de corazón. Entonces, es el testimonio de él. Eso era lo que evitaba su conversión, o sea, las obras que testifican la genuina fe. Ou seja, as obras que testificam a respeito da genuína fe. Ninguna persona puede seguir siendo la misma después que el Espíritu Santo ha entrado a implantar la vida de Dios dentro de ella. ¿Qué puede hacer la persona entonces con todos aquellos profetas, guías y maestros que pretenden tener una nueva llave para abrir el camino al cielo? El único camino que nos da salvación no son las obras, no es el cumplimiento de rituales, no es una vida de contemplación o de devocional permanente, sino que poner toda nuestra confianza absoluta y únicamente en Jesucristo. No hay otro camino al Padre que no sea solo Jesucristo. Es nuestra fe en Él la que nos salva. Es nuestra confianza en lo que Él hizo plenamente, no en algo que nosotros podamos hacer. Es posible que tú no sientas la urgencia de este mensaje y la razón se debe al hecho de que no te ves en una situación de necesidad. Sin embargo, como algunas de las enfermedades que amenazan al hombre, es posible que no haya síntomas ni dolor en esto que podríamos llamar una enfermedad mayor y catastrófica. Se llama pecado, y su mayor efecto es alejar al ser humano de su Creador y, más aún, hacerle creer que todo está bien. Todo comenzó con nuestros primeros representantes, los cuales, teniendo todos los recursos a su disposición, prefirieron desobedecerle a Dios y transgredir sus mandamientos. Desde aquel entonces las cosas van de mal en peor para la criatura. Y seguimos pretendiendo lo contrario, que todo nos va bien, que los negocios marchan estupendamente, que la familia es un oasis y que somos muy bellas personas. Nicodemo era una de esas buenas personas y Jesús le dice que debe nacer de nuevo. La reacción de ese hombre no aparece registrada en los evangelios. Sorpresa, indignación, disgusto. Cualquiera que haya sido, no es más ni menos que lo que nosotros hubiéramos sentido en tal situación. Como puedes darte cuenta, el tema de la salvación es importante, tan importante que Dios se preocupa hasta de los más mínimos detalles. No se trata de los intentos ni de los caminos humanos por encontrarle solución a los problemas del hombre y la mujer. No, es la solución divina y comienza cuando tú pides perdón a Dios y le ruegas que tenga misericordia de ti. Es cuando le suplicas que obre en ti también el milagro del nuevo nacimiento. En 2005 pasó un hecho en mi familia. Mi padre murió de cáncer a la edad de 50 años, muy joven, de una forma muy trágica, muy dolorosa, y automáticamente pues le eché la culpa a Dios. O sea, yo le acusé de por qué se llevaba a mi padre cuando había personas que yo consideraba malas, porque yo tenía esa tendencia de juzgar quién era bueno y quién era malo, y yo llegué a decidir que si Dios existía, como yo lo creía, que conmigo iba a sufrir. Si es verdad lo que me decían, que yo era hijo de Dios, conmigo iba a sufrir como yo sufrí con mi padre. Entonces dediqué mi vida un poquito a lo loco. O sea, no considero que me quisiera quitar la vida, pero no le daba mucha importancia. Entonces la viví unos años un poquito a lo loco, donde toqué droga, toqué alcohol, conducción a mucha velocidad con mi coche, con sustancias. O sea, no apreciaba mucho mi vida. Llegó un tiempo en el que decidí volver a acercarme un poco a Dios a través de unos amigos. Empecé a sacar tronos en la Semana Santa. Para mí era una forma de acercarme de nuevo a Dios. Una vez al año pues sangraba
mi hombro y yo consideraba que me acercaba a Dios. En el año 2010 mi hermano me cuenta una experiencia que ha tenido en la que él conoce a un Jesús diferente, un Jesús que cambia su vida, que le quita cargas, que le quita peso y me parece estupendo, pero no creía que eso iba conmigo. Pero unos meses después, en una discoteca en Cádiz, en Caños de Meca, recuerdo que incluso había consumido drogas, había consumido alcohol, pero en mitad de la noche, como a 2 de la mañana, mientras un DJ estaba pinchando, un DJ se llama Marcos Cruz, pues yo siento que una voz me está hablando dentro de mí. Entonces empiezo a asustarme un poco pensando, ¿esto qué es? ¿Es la droga? ¿Efecto de la droga? Pero no, sabía que no era algo que no me trajera paz. Entonces me aparto un poco y empiezo a sentir como esa voz interior me llama por mi nombre, me dice, Francis, te he creado para algo que no es para que estés tirando tu vida aquí. Tengo muchas cosas para ti, pero búscame. Termino mi noche de fiesta y siento por la mañana que alguien, o yo decía algo, pero ahora sé que es alguien, tocó una tecla dentro de mí que cambió una serie de cosas y a partir de ahí empecé a buscar a Dios. Mi hermano tenía una Biblia, cuando él se iba al trabajo, pues yo miraba la Biblia y entendí que esa persona que me había hablado dentro de mí era ese Dios de la Biblia y yo quería saber más de Él sin saber por qué, solo quería saber cosas de Él, buscaba en internet, escuchaba predicaciones, empecé a escuchar alabanza y sinceramente no entendía lo que me pasaba. Y al año nos invitaron a un evento donde iba este tal Marcos Cruz. Al yo preguntar qué hacía un DJ que yo había visto en una discoteca en ese evento cristiano, pues ya me contaron todo y todo cobró sentido. Este DJ es cristiano y él remezcla música de alabanza, música electrónica de alabanza, y su ministerio es en las discotecas, rescatando a jóvenes de ese mundillo. Entonces cobró todo sentido, entendí que Dios me habló a través de su música y hablando con él pudimos ver esa anécdota de que incluso las letras que cantaban esas canciones, como yo meteré la mano donde nadie la mete y te sacaré de ahí, entendí que eso era por mí. Y a partir de ahí, pues una vida nueva. Es nuestra oración que llegues al convencimiento de que este nuevo nacimiento es necesario para ti y también para los tuyos. Es de la más alta importancia entender que todo hombre necesita arrepentirse y creer en el Señor Jesús. Sin eso no hay salvación. Uno no puede ser salvo por sus obras. Uno no puede ser salvo por sus predicados morales. Uno no puede ser salvo por asistir a esta o aquella iglesia. La salvación está en Cristo. Entonces, uno necesita arrepentirse de sus pecados y confiar plenamente en el Señor Jesús. El que cree en Él, éste tiene vida eterna. Esta decisión tiene que hacerse hoy, porque el mañana no se administra. Uno necesita ahora mismo entregar su vida al Señor Jesucristo, confiar en Él como su Salvador personal y entonces recibirá de Él gratuitamente por la fe el regalo de la vida eterna. De eso depende no solo tu presente, sino también tu futuro. Y no hablamos de un futuro inmediato, hablamos de la eternidad. Agradecemos tu sintonía a este programa de La Vida Ahora. Porque queremos saber de ti, ponemos nuestra dirección para que nos escribas con tus preguntas y comentarios. Como no, te invitamos a sintonizar La Vida Ahora en este canal en una próxima oportunidad. Si tienes dudas o sugerencias, escríbanos a ministerioreforma@ministerioreforma.com o para la dirección real. Si vives en los Estados Unidos, Puerto Rico, México, el Caribe, América Central o países de Sudamérica, Ministerio Reforma, apartado postal 130, código postal 13012-970, Campinas, San Pablo, Brasil. Ministerio Reforma, 50 años llevando la palabra de Dios a través de los medios de comunicación.